Los coches eléctricos y en particular los Tesla se están popularizando mucho, muy rápido. 2021 ha sido un año tremendo para Tesla y a medida que muchas más personas de golpe adoptan lo que es básicamente una nueva tendencia, llegan un montón de noticias falsas. Muchas de ellas vienen infundadas por el miedo, por el desconocimiento, algunas de ellas vienen por malas intenciones y alguna que otra vendrá tal vez por ganas de figurar, sabiendo que estás diciendo algo que es mentira, pero estás con mucha sed de exposición, de hacerte conocido. Y las noticias falsas es una forma muy rápida de hacerte conocido en un medio como aquí, como en YouTube. Entonces, vamos a hablar de las 5 mentiras más locas, descabelladas, salvajes y ridículas que hay alrededor de Tesla y de los vehículos eléctricos. Empezamos. Hey, mi nombre es Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo Tesla y la movilidad eléctrica están literalmente cambiando el mundo para mejor. Si les gusta este tipo de contenidos, es excelente momento para darle a ese botón de suscribirse. Empecemos con la primera gran mentira, el gran primer bulo, algo que está circulando sin parar últimamente en las noticias, sobre todo en medios tradicionales, sobre todo en canales anti-Tesla, en canales anti-vehículos eléctricos, en canales anti-movilidad eléctrica, y es que los Tesla se incendian más de lo normal, que los Tesla se incendian más que coches de combustión, ojo con la palabra, de combustión interna. Y esto es un poco como el efecto accidente de avión. Los aviones son, por estadística, el medio de transporte más seguro del mundo, el que menos accidentes tiene por kilómetro recorrido. Los aviones han tenido una mejora significativa en los últimos 20-30 años en cuanto a seguridad a la hora de volar, pero aún así, cada vez que hay un accidente de un avión, aparecen absolutamente todos los medios tradicionales, todo el mundo está hablando de ello, genera miedo, la gente cuando se sube a un avión entra con miedo, piensa que va a pasar algo, pero en realidad es el método de transporte más seguro. De hecho, estás más seguro volando en el avión que en el camino en tu coche hacia el aeropuerto. Y aún así no tenemos miedo al subirnos al coche, pero nos da miedo subirnos a un avión. A muchos les da miedo subirse a un avión. Y lo dice una persona que ha tenido un accidente de avión. Yo soy un sobreviviente de un accidente de avión. Es el método de transporte más seguro. Con Tesla ocurre un poco lo mismo. Tenemos una cantidad significativa de incendios de vehículos de combustión interna. El nombre del motor de los coches de combustión interna lo indica. Hay una combustión. Se está quemando combustible para poder hacer circular el vehículo. Estamos hablando de vehículos que para poder arrancarlos tienes que hacer una pequeña explosión controlada para poder arrancar el motor. Y aún así, cuando un Tesla se incendia, es noticia, pero cuando un coche normal, un coche de motor de combustión interna se incendia, no lo es. La realidad es que los Tesla se incendian significativamente menos que un coche de combustión interna. Es 11 veces menos propenso a que se incendie un Tesla en comparación con un coche de combustión interna de acuerdo a números dentro de Estados Unidos. Esos números se repiten de manera bastante homogénea en todos los demás países donde los Tesla circulan. Pero pasa eso, que Tesla llama mucho la atención y por lo tanto pues tenemos todo el tiempo noticias de que un Tesla se incendia, cuando en realidad la mayoría de las ocasiones que hemos visto que un Tesla se incendia, además de que se incendian pocas veces, y sí, hay casos en los cuales sí se han incendiado, pero muchos de esos casos en realidad son situaciones que no tienen nada que ver con el vehículo, o uno de los últimos casos que estuvo circulando un montón era un Model X que estaba calcinado en la mitad de un lago congelado. En realidad era una persona que estaba tratando de estafar a su compañía de seguros. Y esto creo que tiene que ver más con el miedo que otra cosa, es que durante la vida del vehículo vas a tener que cambiar la batería una o más veces. Esto es, la verdad, bastante falso. De hecho, es mucho más probable que cambies tu vehículo antes que cambies la batería. Y la realidad es que la batería de los Tesla están hechas para durar mucho más que el tiempo promedio de vida de vehículos. De acuerdo a datos internos de Tesla que recientemente revelaron en su informe de sostenibilidad de 2020, hay una gran cantidad de vehículos de Tesla que han circulado ya más de 320.000 kilómetros y la degradación de la batería no supera el 10%, que de hecho es una de las principales razones por las cuales la gente cree que uno debe de cambiar la batería a lo largo de la vida del vehículo, y es que la batería supuestamente se degrada tanto que se vuelve inservible y vas a tener que cambiarla, y por lo tanto vas a tener que pagar mucho dinero en comparación a lo que tendrías que pagar si tuvieses un vehículo de combustión interna que se mueve con gasolina o diésel. Pero además de que la batería va a durar mucho más del tiempo promedio de vida de un vehículo, Tesla tiene una garantía bastante buena con relación a la batería y a los motores eléctricos. Son 8 años de garantía. Si la batería tiene un problema durante 8 años, la cambian sin ningún costo para el consumidor, para el propietario, o, dependiendo del modelo, una serie de kilómetros recorridos. En el caso del Model S o el Model X, 240.000 kilómetros recorridos. En el caso del Model 3 o Model Y de gran autonomía o performance, 192.000 kilómetros recorridos. Y en el caso del Model 3 o Model Y Standard Range Plus o de autonomía Standard Plus, 160.000 kilómetros recorridos. Por lo tanto, no es algo de lo cual deberías de preocuparte. El vehículo probablemente termine en un desguace mucho antes de que tu batería falle, pero si llega a fallar tienes 8 años o
240.000, 192.000 o 160.000 kilómetros recorridos dependiendo del modelo de vehículo que tengas de Tesla. Y además, el tema de la autonomía no es algo de lo cual debería darte miedo. Por ejemplo, en el caso de mi Tesla Model 3, que lo tengo un poco más de 2 años, ha perdido 1 kilómetro de autonomía, nada más. Mi batería está entera, está prácticamente nueva. Y eso del kilómetro de autonomía perdido en mi batería está dentro del rango de lo que probablemente sea el cálculo del BMS, que es el sistema interno de manejo de la batería, donde hace el cálculo de cuánta energía puede almacenar. Muy probablemente está dentro del rango. La degradación de mi batería ha sido prácticamente 0. Por lo tanto, no es algo de lo cual debería de darte miedo si estás pensando en comprar un vehículo eléctrico. Y además, también tenemos que tener en cuenta que los costos de las baterías están disminuyendo significativamente. Las baterías de ion litio han disminuido de precio en un 92% a lo largo de los últimos 30 años. Y eso significa que el precio de las baterías de un Tesla se está acercando cada vez más al mismo precio que significaría cambiar el motor de un coche de combustión interna. Y un motor de un coche de combustión interna es algo que muy pocas veces se cambia. No es un temor a la hora de comprar el vehículo. Pues lo mismo con la batería. Tercer gran mentira acerca de los vehículos eléctricos y es que contaminan más que los coches de combustión. Esta es una de las mentiras que más se repiten, es uno de los argumentos que más se repiten por parte de las personas que están en contra de la movilidad eléctrica, pero es una gran e inmensa mentira. Aunque es cierto que el proceso de fabricación de los coches eléctricos contamina un poco más que el proceso de fabricación de los coches de combustión interna, sobre todo por lo que significa fabricar la batería, la realidad es que la mayoría de las personas que hacen estas comparaciones no toman en cuenta el total de la cadena de producción a la hora de fabricar un vehículo de gasolina. Lo que hacen es comparar todo lo que implica fabricar un coche eléctrico y todo lo que implica que un coche eléctrico circule contra solamente las emisiones que hace un coche de combustión a la hora de circular. Pero si comparas ambas cosas y tomas en cuenta toda la cadena de producción detrás de hacer que un vehículo de combustión interna circule, te das cuenta que la realidad es extremadamente distinta. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Tan solo la energía utilizada durante un mes para poder hacer funcionar las bombas de extracción de petróleo únicamente dentro de Estados Unidos, la energía que necesitas para un mes, podrían impulsar unos 15 millones de coches eléctricos a lo largo de un mes. Por otro lado, las plataformas petrolíferas que están por todo el mundo consumen 1.300 millones de kilovatios hora de energía por mes, con lo cual podríamos impulsar 19 millones de coches eléctricos a lo largo de un mes. Y aquí solamente estamos hablando de la extracción de petróleo, solo la fase de extracción de petróleo. Toda esa energía que estamos usando para extraer petróleo, para poder hacer mover vehículos de combustión interna, si la usáramos y la conectáramos directamente a coches eléctricos, podríamos mover muchos más vehículos eléctricos sin generar tanta contaminación, porque esa extracción de petróleo luego tiene que ser quemada para poder hacer circular esos vehículos de combustión interna. De hecho, una vez que un Tesla Model 3 ha circulado 8.000 kilómetros, ya está empezando a contaminar menos que un vehículo de combustión interna. Porque recordemos, un vehículo eléctrico emite 0 gases contaminantes a la atmósfera cuando se está moviendo. Y eso es igual a lo largo de toda la vida. En el caso de un vehículo eléctrico como un Tesla Model 3, tan solo hay contaminación cuando se fabrica el coche y cuando la energía para cargar el vehículo no viene de fuentes renovables. Pero una cosa importante sobre esto último. Eso está cambiando y está cambiando bastante y está cambiando de forma cada vez más rápida. Tesla está haciendo esfuerzos muy grandes para dejar de usar fuentes no renovables en sus fábricas de baterías o de fabricación de vehículos, para usar cada vez menos agua en el proceso de fabricación de vehículos, y también está haciendo esfuerzos muy grandes para que el mix energético de sus supercargadores sea cada vez más limpio, sea cada vez más puro y venga cada vez más de energías únicamente renovables. Esto está cambiando, insisto, muy rápido. Y en unos 5 o 6 años probablemente estamos hablando de que la fabricación de los coches de Tesla y que la energía usada para los superchargers de la red de cargadores de Tesla es 100% limpia. Cuarta gran mentira acerca de los vehículos eléctricos, y es que hacen los viajes más largos, y este es de los más comunes, pero también de los más fáciles de desmontar. Seamos honestos, da igual el vehículo que estás usando. Cuando viajas, es recomendable descansar unos 10 a 15 minutos cada 2 horas. Y si son viajes de más de 5 horas, vas a parar a comer en algún momento, sí o sí. Al final, tenemos que estar descansados y tranquilos a la hora de conducir durante tantas horas seguidas. Y digo que es muy fácil de desmontar porque si usamos un planificador de rutas que toma en cuenta esos descansos cada 2 horas a la hora de hacer un trayecto largo versus un planificador de rutas de vehículos eléctricos, vamos a darnos cuenta que el tiempo de desplazamiento entre un vehículo de combustión interna, en donde se respetan esas paradas de 15 a 20 minutos cada 2 horas,
Y un coche eléctrico básicamente es el mismo. Unos minutos más, unos minutos menos, pero básicamente es el mismo. Aquí les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el recorrido de Madrid hasta Barcelona en un coche de combustión usando vía Michelin y en un coche eléctrico usando A Better Route Planner, y un desplazamiento entre Madrid y Lisboa usando vía Michelin en un coche de combustión interna y usando A Better Route Planner. Como pueden ver, los tiempos de desplazamiento son básicamente iguales. Además, Tesla está haciendo muchos esfuerzos para acelerar y hacer cada vez más rápidos los tiempos de espera durante la carga en los superchargers. Por ejemplo, los superchargers V3 de Tesla, que yo tuve la oportunidad de inaugurar el supercharger V3 en Benaventes, creo que fue el primero en cargar en ese supercharger, puede hacer una carga de 7% a 80% en 15 minutos. Esto es prácticamente el mismo tiempo que tardas en hacer repostaje en una gasolinera, unos minutos más arriba, unos minutos más abajo. Vale, no son 15 minutos, son 12, son 10 minutos, vale. 5 minutos no es nada, no hay prácticamente ninguna diferencia entre 3 o 4 minutos antes o después de haber llegado a tu destino. Y la realidad es que en algunos casos, cuando estás en una gasolinera y vas a repostar, además de hacer el repostaje, vas al baño, te compras algo de comer, pues un poco lo mismo cuando estás en un supercharger. Estás cargando, aprovechas para hacer una u otra cosa. Esto es así. Y casi nadie carga del 10 al 80% cuando visita un supercharger. La realidad es que los hábitos de carga en los viajes implican cargar normalmente de un poquito más a un poco menos, porque quieres cargar en el menor tiempo posible, y a mí más de una vez me ha tocado hacer carga de literalmente 6 minutos y continuar mi viaje. Al final termino cargando más porque pues ya que estoy ahí esperando a cargar, pues voy y me compro algo de tomar y luego sigo mi camino. Y no olvidemos las ventajas de la carga desatendida. Esto es algo que las personas que no tienen un coche eléctrico les cuesta entender, lo puedo entender. A mí me costaba mucho entender antes de tener un Tesla, pero la comodidad de dejar tu coche aparcado y cuando lo vuelves a usar está repostado porque ha cargado mientras está aparcado es increíble. El dejar de ir a una gasolinera es maravilloso. Quinta mentira, y esta es descabellada, pero esta es una de mis favoritas porque tiene un componente muy grande de teoría conspirativa, y es que Elon Musk fue el responsable del golpe de estado para deponer a Evo Morales para obtener el control de la producción del litio en Bolivia para las baterías que están en los Tesla. Y es muy fuerte hasta donde puede llegar una broma de Twitter. Ya voy a explicar lo de la broma de Twitter. Pero esta teoría conspirativa surge de un medio casualmente en Estados Unidos. Esto viene de un medio con noticias cuestionables, por no decir otra cosa. Y es que la caída del gobierno de Evo Morales respondía a la cancelación de un contrato importante con la empresa alemana ACI Systems para explotar el litio en el salar de Uyuni durante los próximos 70 años. De hecho, esta teoría conspirativa circulaba únicamente en inglés, pero con el tiempo terminó traduciéndose al español y llegó a Bolivia. Aunque cuando llegó a Bolivia, Evo Morales tenía ya bastante tiempo de haber salido del gobierno. Estando ya en México en el exilio, Evo Morales se dio cuenta de la utilidad de la noticia para su propia narrativa y durante una entrevista, estando ya en México en el exilio, ya mencionó por primera vez el tema del litio para argumentar el golpe de estado que él hizo que salga del poder. Y como apunta Devin Bellew, que tiene un artículo maravilloso en el cual explica cómo todo este tema de la teoría conspirativa del litio sirvió a Evo Morales para su propia narrativa y para poder justificar la salida de su gobierno, todo este cuento, toda esta teoría conspirativa tiene una similitud muy sospechosa al argumento central de la película Quantum of Solace de James Bond. ¿Y qué tiene que ver todo esto con bromas en Twitter? Vale, pues Elon Musk, que usa Twitter tal y como lo usa, ya todos sabemos cómo es Elon Musk en Twitter, cuando se dio cuenta que estaba circulando esta teoría conspirativa cada vez con mayor fortaleza, decidió publicar una serie de tweets respondiéndole a otra persona diciendo que él iba a deponer al gobierno que hiciera falta deponer para conseguir litio, o algo así. Todo esto era una broma, obviamente. Si realmente Elon Musk trabajó para deponer al gobierno de Evo Morales, fue un negocio que le ha salido extremadamente mal porque resulta que el litio que se puede conseguir en Bolivia no le sirve a Tesla. El litio que usa Tesla viene de Australia y de otras regiones, y si tienen interés en el litio que hay en Sudamérica, más bien tendría que apuntar hacia Argentina y empezar a comprar litio en Argentina o en Chile, no en Bolivia. Entonces sería un muy mal negocio de poner un gobierno para conseguir litio que en realidad no puede usar. Y toda esta teoría conspirativa es tan descabellada que es gracioso que se siga mencionando. Y a mí en los comentarios me lo siguen diciendo bastante. Y otras 3 mentiras más, así muy rápido, que me suelen mencionar cuando hablo de coches eléctricos de Tesla. Una muy típica es que los Tesla o los coches eléctricos no pueden circular en inundaciones o cuando llueve. La realidad es que eso es mentira, y de hecho hay muchos videos de Teslas circulando en inundaciones y circulando con toda tranquilidad cuando el agua está llegando hasta el parabrisas frontal, que es suficiente para un vehículo
vehículo de combustión interna para quedarse completamente detenido. Otro argumento falso es que los Teslas son muy caros, y la realidad es que los Teslas son cada vez más baratos. De hecho, en Estados Unidos un Tesla Model 3 tiene prácticamente, o diría que el mismo precio que su competencia directa en motor de combustión interna, el Audi A4, el BMW Series 3 o el Mercedes Clase C. Aquí en Europa es un poco distinto porque de hecho la competencia directa de Tesla son las tres marcas grandes alemanas, y aquí en Europa esos coches tienen un precio un poco menor y los Tesla tienen un precio un poquito mayor. Estas dos gráficas que acabo de mostrar son los precios de los 4 coches antes de cualquier tipo de ayudas. Luego puede venir el plan Moves 3 o un descuento de un concesionario, pero con el plan Moves 3 es otra historia. Pero bueno, sin ayudas estamos prácticamente al mismo nivel en el caso del Tesla Model 3 en comparación a sus competidores, y cuando salga el Tesla Model 2 o Model C, pues esa falsa creencia se enterrará para siempre. Y la última, que es una creencia falsa que se repite bastante a la hora de tratar de atacar a la movilidad eléctrica, es que las baterías, aunque no contaminan cuando se están usando para que circulen los vehículos, contaminan un montón cuando las tienes que desechar porque no las puedes reciclar. Y eso es categóricamente falso. Primero, que como decía al principio, las baterías de los coches no se desechan cuando el coche tiene vida útil, sino que una vez que ese vehículo es retirado, porque ha pasado muchos años, esa batería es retirada del vehículo y es reutilizada. Tesla tiene instalaciones para hacer el reciclaje de baterías en todas sus fábricas. Lo que pasa es que no reciben baterías, reciben muy pocas baterías. Lo poco que recibe Tesla son baterías que han sido averiadas. En el futuro Tesla va a empezar a recibir más baterías, pero el proceso de reciclaje de Tesla es extremadamente eficiente. De cada 1000 kWh de baterías que reciben para su reciclaje, son capaces de reutilizar 921 kWh. Es decir, las baterías son reutilizables en un 92,1%. Es prácticamente la totalidad de la batería que se puede reutilizar y puede tener una segunda, tercera o cuarta vida. Entonces, esa mentira de que supuestamente las baterías de los vehículos eléctricos contaminan un montón cuando dejan de ser utilizadas, cuando el vehículo ya no va a ser utilizado más o cuando la batería se avería, ¿a dónde va esa batería? Pues ya tienen la respuesta. El 92,1% de la batería es reutilizada y tiene una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vida. Es un componente muy eficiente a la hora de ser reciclado. Pensamos en las baterías como una pasta, cuando en realidad son muchas celdas individuales dentro del pack de la batería. Y muchas de esas celdas están intactas y se pueden reutilizar. Por lo tanto, no, las baterías no contaminan como muchos pretenden hacernos creer. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría que me cuenten en los comentarios cuál ha sido la mentira más descabellada que alguien les ha dicho o que ustedes hayan escuchado. Nos podemos reír un poco en los comentarios e intercambiar esas historias loquísimas de mentiras acerca de los vehículos eléctricos y los Tesla. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales. Soy @earcos en Twitter y en Instagram, y los dejo con un video en donde hablamos de baterías. Ya que estamos con el tema de las baterías, ¿por qué no hablamos un poco más de baterías y hablamos de la nueva batería estructural de Tesla, que en mi opinión lo va a cambiar todo en el mundo de la movilidad eléctrica? Nos vemos pronto. Chao.